Ser minero. Hablamos ahora sobre cultura minera en este tiempo de radio. Lo hacemos cada lunes con Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en nuestra provincia, concretamente en Sabero. Roberto, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Seguimos hablando de esos visionarios del carbón, ahora con un nombre de referencia. Pues sí, vamos a cerrar la trilogía que hemos dedicado a hablar de estos visionarios del carbón, que lo hemos hecho coincidiendo con las 3 sesiones del seminario que hemos organizado en el museo. Sí. Se recordaron los oyentes que hablamos en su día del Marqués de Comillas, hablamos también de Lucas Mallada, y vamos a hablar a conocer a otro personaje muy interesante, a otro visionario del carbón y de otras muchas cosas, como es Julio Lazurtegui. Y bueno, pues para conocer a Lazurtegui hemos invitado a Ser Minero a Xavier Ordicia, que es historiador, buen conocedor de Lazurtegui, y que será quien nos dé la ponencia este próximo sábado, el día 4 de mayo, a las 12 de la mañana en el museo. Muy bien, pues vamos a saludar a Xavier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, estamos hablando de un hombre, Roberto, ¿no?, que nos resulta muy familiar, ¿no?, aunque solo sea porque da nombre a uno de los espacios más emblemáticos de Ponferrada, pero luego aparte también porque ha sido una figura convenientemente rememorada, ¿no?, y recordada con motivo del centenario de la MSP, ¿no? Es, Xavier, uno de los grandes nombres de la minería del carbón en nuestro país. Efectivamente, Julio Lazurtegui fue un empresario y un promotor industrial bilbaíno que vivió las décadas finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y entonces, bueno, pues se trata de un personaje que suscita nuestro interés por muchas cuestiones, porque él tuvo una personalidad pues muy rica, pero fundamentalmente por 2 cuestiones. En primer lugar, porque fue testigo y fue al mismo tiempo intervino, digamos, en las transformaciones que convirtieron Bilbao y su comarca en una de las regiones más industrializadas de España, pero por otra parte también suscita nuestro interés por otra cuestión que tiene que ver con su carácter y que le une, digamos, a este seminario de los visionarios del carbón. Julio Lazurtegui fue un hombre que tuvo una personalidad extremadamente entusiasta, vehemente, y que fue un hombre pues muy audaz en sus propuestas y muy ambicioso, y por ello pues formuló una serie de proyectos y de iniciativas de carácter realmente visionario, uno para su ciudad natal y otro efectivamente para la minería de León. Claro, porque ¿cómo termina Julio Lazurtegui en León? Bueno, pues Julio Lazurtegui desembarca en León siguiendo una práctica que era muy común en la época. A saber, que la mayor parte de los mineros, de los explotadores de yacimientos mineros, fundamentalmente en Vizcaya, también el resto de España, pero en Vizcaya, ¿qué ocurre? Pues que hay un momento en que las mejores yacimientos, los cotos, están ya, digamos, ocupados, y entonces buena parte de estos promotores y de estos empresarios mineros se dirigen a otras regiones de la península para tratar de encontrar nuevos yacimientos. Y es así como Lazurtegui pues recorre esta zona del noroeste de la península, y es cuando pues descubre los yacimientos fundamentalmente de Villablino y los del Coto Wagner en torno a Ponferrada. Roberto. Y Lazurtegui, Xavier, era una persona además, como decías, con una formación, yo creo, extraordinaria también, ¿no? Con un bagaje además por Europa, o sea, era alguien muy formado y muy preparado para todo lo que luego afrontó. Sí, efectivamente, Julio Lazurtegui ya tempranamente, él procedía de una familia acomodada y entonces tuvo posibilidad de acceder a una buena formación y una formación que desarrolló pues una curiosidad intelectual que tenía, parecía bastante innata. Ya desde muy joven estuvo en el extranjero, realizó estancias en los países más avanzados de la época, la más importante la realizó en Burdeos, en Francia, y claro, esto le llevó a conocer por una parte pues los acontecimientos, las transformaciones que estaban teniendo lugar en Europa en este momento, y bueno, pues a ver un poco cuáles eran pues las innovaciones técnicas, y claro, esto le llevó, además alcanzó un notable conocimiento de las lenguas extranjeras que le permitió pues bueno estar un poco siempre al día de las innovaciones que se producían en estos ámbitos, ¿no? Y le llevaron a convertirse pues en un especialista en temas mineros y siderúrgicos a lo largo de toda su vida. Y ese sueño que él tenía, ¿no?, que se materializó en su obra Una nueva Vizcaya, crear en el Bierzo, ¿en qué quedó? ¿Cómo se materializó?
Bueno, pues se materializó parcialmente, porque, claro, ¿qué ocurre? El proyecto, digamos, que surge en un contexto, digamos, muy favorable para la expansión de la industria siderúrgica, que son las primeras décadas del siglo XX, en plena segunda revolución industrial, en la que la siderurgia había tenido un papel pues muy preponderante. Entonces, digamos que este proyecto de la Azurtegui se enmarcaría ahí, ¿no? Y entonces él, bueno, pues diseña ese nuevo centro siderúrgico en el Bierzo, que iba a ser un poco, pues una imitación un poco del proceso que había tenido lugar en Vizcaya, ¿no? En el entorno de Bilbao. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la Primera Guerra Mundial va a suponer un cambio muy importante, no solo en las relaciones políticas, sino también en las relaciones económicas y la situación económica que entonces se vivía en Europa, y digamos que de alguna manera esto va a cambiar las circunstancias y va a suponer un frenazo en esta producción siderúrgica, ¿no? Y entonces digamos que eso va a limitar el proyecto, además de otra limitación importante, que era la ubicación de los yacimientos, claro, y que estaban bastante lejos del mar y que había que buscar una salida a esto, ¿no? ¿Cómo queda el proyecto? Pues el proyecto queda, digamos, solo se materializa en una parte, como he sabido, que va a ser con la MSP, la Minera Siderúrgica de Ponferrada, que sí va a llevar adelante un desarrollo muy importante de la comarca, explotando fundamentalmente los recursos de Villablino, del carbón, pero nunca llega a realizarse esta planta siderúrgica, aunque en los años 50 sí se explotaron los yacimientos mineros del Coto Wagner. Coto Wagner y Coto Vivaldi, que tiene mucho que ver también con su pasión por la música también, ¿no? Que es una anécdota. Efectivamente, él era un hombre, era muy melómano, él intervino en la Sociedad Coral de Bilbao, y entonces, bueno, pues él utilizó este nombre fundamentalmente, y él decía fundamentalmente el Coto Wagner para señalar la grandeza y la importancia de estos yacimientos, ¿no? Y también de alguna manera fue un apelativo bastante irónico que él utilizó, porque, bueno, pues él comentaba para hacer referencia a lo que él denominaba la especial manera de ser de Bilbao, en el sentido, en el ámbito empresarial, ¿no? Es decir, a cómo, a pesar de todos sus requerimientos y de todos sus esfuerzos, pues él no consiguió que el empresariado vizcaíno, que es quien él creía que tenía que implicarse en todo aquello, se implicara, ¿no? Y eso lo achacaba a una forma especial de ser de Bilbao, y que era muy el conservadurismo, y decía que incluso en música a fines del siglo XIX, a principios de casi del siglo XX, pues se consideraba que Wagner era un músico que podía tener cierto futuro, ¿no? Entonces yo creo que él jugó un poco también con eso, en esta denominación. Porque su pensamiento político estaba bastante alejado del conservadurismo. Bueno, no, él era un hombre conservador, era un hombre liberal, él venía de una familia liberal, su padre había ocupado cargos en el Ayuntamiento de Bilbao, fue concejal, y él procedía de ese mundo liberal, bilbaíno. Lo que pasa es que ¿qué ocurre? Pues bueno, pues él defendía un liberalismo que trataba de hacer un poquito, compatibles la libertad con el orden, pero al mismo tiempo era un hombre que defendía, lógicamente, el reformismo social, ¿no? Y él escribió bastantes cosas sobre esto. ¿Qué ocurre? Que él, en cualquier caso, no tuvo una implicación política activa. Él se implicó mucho en lo que eran las asociaciones empresariales de Bilbao de la época, pero no tomó parte en la política. ¿Por qué? Pues porque él estaba muy centrado en el mundo. Uy, ¿Xavier? Se nos ha ido Xavier. Se nos ha ido Xavier. Bueno, vamos a intentar. Estábamos ya prácticamente fuera de tiempo. Ya hablando del final, ¿no? Donde Xavier nos estaba contando que la Azurtegui, bueno, a pesar de ser una persona muy implicada en la vida social y cultural de Bilbao, nunca dio el paso a la política, ¿no? Y tan fue así que yo le iba a preguntar ya casi como última pregunta por el final tan modesto que tuvo la Azurtegui, ¿sí? Que a pesar de ser un gran visionario, un gran ingeniero metido en multitud de empresas, haber puesto en marcha prácticamente la MSP, pues su final fue muy modesto económicamente, apenas pensionado por la Cámara de Comercio de Bilbao, y sus últimos días, pues bueno, no fueron un final, bueno, pues con el esplendor que hubiese merecido la Azurtegui por ser la figura tan importante que fue en el Bierzo. Bueno, le hemos recuperado ya prácticamente con tiempo para despedirle y para emplazarle ya que nos veamos el sábado, ¿no? Xavier, ¿estás ahí? Así es, bueno, el sábado estaré ahí. El sábado, ¿no? A mediodía es la charla sobre... A las 12, sí. Muy bien. Ampliar el conocimiento sobre la figura de este personaje tan relevante en la provincia de León y tan interesante, pues bueno, está invitado a escuchar a Xavier, que como veis explica divinamente. Desde luego. Xavier, un fuerte abrazo. Vale, un abrazo. Venga, muchísimas gracias. Y Roberto, hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes. Bueno.